Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a este canal de la Iglesia Bautista Central de Ciudad Obregón. Esto es Escuela Dominical, estudios bíblicos para adultos y recomendados también para jóvenes. Dice la palabra de Dios en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Bien, este es el estudio número 6 de Efesios, correspondiente al día domingo 24 de abril de 2022. El tema es una vida llena del Espíritu. Está interesante el tema, una vida llena del Espíritu. Muy bien. Recuerda que cada domingo a las 10 de la mañana les tenemos preparados nuevos estudios, no se los pierda. Es muy importante que usted conozca de la palabra de Dios. Bien, vamos a leer una porción de la palabra de Dios relacionada con este estudio. La base completa es Efesios 5 del 6 al 20. Ahorita vamos a leer Efesios 5 del 6 al 13. Empezamos, hermanos. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Amén. Dios bendiga su palabra. Bien, vamos a orar para poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Oramos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permites estar aquí, dispuestos a exponer tu palabra. Te pedimos que añadas bendición a ella, que pueda llegar a muchos corazones necesitados y sirva para la edificación de tu iglesia. Con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, vamos a entrar a la introducción de este estudio, ¿verdad? Una vida llena del Espíritu. Vamos a hablar un poco de lo que es el peligro de los engañadores en el tiempo de que Pablo escribía esta carta, y por supuesto que en tiempos actuales también acontece esto, ¿verdad? El peligro de los engañadores. La sociedad de los tiempos de Pablo se parece a la nuestra. Así es, en cuanto a la habilidad de los engañadores. Fíjese bien, estamos diciendo habilidad de los engañadores, ¿verdad? Cómo usan con astucia las artimañas, ¿verdad?, para engañar a la gente. Así como ahora los comunicadores sociales procuran convencer a sus destinatarios que todo vale en el campo de la ética. Más de un orador antiguo hizo lo mismo. Todo vale en el campo de la ética. Como se observa en el libro de los Hechos 17:21, libro de los Hechos 17:21, los atenienses no pasaban el tiempo en otra cosa que en decir o en oír la última novedad. Los atenienses por allá en Grecia. Podemos suponer que algo similar sucedía en los habitantes de Asia Menor, donde estaba la iglesia de los Efesios. Los herederos de los sofistas, fíjese bien, los herederos de los sofistas eran aquellos filósofos los sofistas eran aquellos filósofos condenados por Sócrates, porque se valían de complicados razonamientos para hacer parecer lo falso como verdadero. Fíjense bien cuál era la tarea de estos sofistas, ¿no? Engañar a la gente, ¿verdad? En pocas palabras, utilizando complicados razonamientos para que aquello falso pudiera parecer verdadero, o lo verdadero, sí, aquello falso, ¿verdad?, mejor dicho, pudiera parecer como verdadero. Muy bien.
se podía caer en lo inmoral, fíjense bien. Estaban procurando más bien convencer a los de Asia Menor de que se podía caer en lo inmoral, gozando de total impunidad. Puedes hacer lo inmoral y no se te va a acusar de impunidad. Fíjese hasta dónde llegaban, ¿verdad? Hacer lo malo, pues hacer lo malo sin que supuestamente le afectara a la persona, ¿verdad? Muy bien. Bueno, y aquí tenemos una imagen, ¿verdad? Que puede representar en algo ahí el acontecimiento de cuando Pablo fue con los atenienses y ve por ahí una base para un dios, una base que no tenía Dios, ¿verdad? Y que decía al Dios no conocido. Hasta dónde llegaba la idolatría, ¿verdad? Y lo vemos en el cuadrito aquí está, miren, es la base para el Dios no conocido. Y exponiéndoles la palabra ahí Pablo a los atenienses. Muy bien. Esto lo puede checar usted por ahí en Hechos. Bueno, vamos a entrar al análisis del texto bíblico. Se divide en 3 subtemas. El primero es andad como hijos de luz, basado en Efesios 5, del 6 al 9. El versículo 6 dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Bueno, apenas se inicia la lectura de este versículo, puede surgir una pregunta, ¿verdad? Una pregunta que sería: ¿de qué engañadores está previniendo Pablo a sus lectores? ¿De qué engañadores? Para un investigador, Grotius se refiere, por lo menos en parte, a los filósofos paganos, como ya decíamos, ¿verdad? Los sofistas, o los seguidores de los sofistas, ¿verdad? Aquellos filósofos. Bueno, para otro investigador llamado Stott, por su parte, hace notar que en los tiempos de Pablo, los gnósticos, ¿verdad? Los gnósticos argumentaban que los pecados corporales podían cometerse con impunidad y sin dañar el alma. Fíjese qué engañadores estos gnósticos, ¿verdad? Podían cometerse los pecados sin dañar el alma, dice. Bueno, lo cierto es que las enseñanzas de unos y otros, es decir, de los sofistas y de los gnósticos, según el significado del término griego traducido vanas, que dice aquí, ¿verdad? Vanas o huecas, no tendrían un buen resultado por cuanto estaban vacías de contenido pertinente. Lo único que podían dejar como consecuencia era la ira de Dios, ¿verdad? La ira de Dios, aquí lo dice. Por estas cosas viene la ira de Dios. Muy bien. Versículo 7. Dice: no seáis pues partícipes con ellos. Con base en lo dicho anteriormente, Pablo exhorta a sus lectores a no ser copartícipes con ellos, con los engañadores mencionados, ¿verdad? Habíamos dicho los gnósticos, los sofistas. No participen con ellos, les dice Pablo. Así es. Algunos comentaristas entienden esta participación conjunta en cuanto a las obras que hacían ellos, ¿verdad? No participen en las obras con ellos, ¿ok? Otros en cuanto a los castigos a los que se han hecho merecedores. Bueno, pues es obvio, ¿verdad? Que si se participa con ellos en las malas obras, pues habrá de haber un castigo. Entonces aquí las dos cosas estas son importantes de comprender, ¿verdad? Todo pecado tiene su consecuencia. Así es. Habrán de ser castigados todos aquellos. Muy bien. Versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Bueno, aquí encontramos la exhortación que da título a nuestro primer subtema,
Dice, andad como hijos de luz, así se titula, ¿verdad? El primer subtema. Es un hebraísmo que tiene el sentido de estar dominado plenamente por la luz. Andad como hijos de luz, estar entonces dominado plenamente por la luz, que en este caso significa la iluminación espiritual que viene de nuestro Dios. Así es, ¿verdad? Pablo contrasta esto con las tinieblas que dominaban la vida de sus lectores antes de su conversión. Estaban en tinieblas, como usted, como yo, hermanos. Antes de convertirnos estábamos en tinieblas. El comentarista Abbott comenta al respecto lo siguiente: ellos no solo habían estado en oscuridad, la oscuridad había estado en ellos, o los había invadido, ¿verdad? La oscuridad antes de que se convirtieran. Y de igual modo, ahora se puede decir que no solo estaban en luz, sino que habían sido penetrados por la luz. Así es, el otro lado opuesto, ¿verdad? Las tinieblas y la luz son dos polos completamente opuestos. Así es, versículo 9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Bueno, algunos comentaristas tienen la variante fruto del Espíritu. Fruto del Espíritu, ¿verdad? Tal y como aparece en la versión Reina Valera de 1960. El texto tiene mayor respaldo en el que figura en la versión para este estudio. Dice, fruto de la luz, fruto de la luz. Este fruto consta no de 9 virtudes, como las que trae en Gálatas 5, ¿verdad? Que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Bueno, sino 3, ¿verdad? Tres frutos. Y aquí los tenemos: bondad, justicia y verdad. Bondad, justicia y verdad. Un estudioso llamado Hendrickson ve entre ellas estas 3, ¿verdad? Estos tres frutos, ve entre ellas la siguiente relación. Y menciona a ese investigador. Pablo menciona toda bondad. Tal bondad es la excelencia moral y espiritual de todo tipo, criada por el Espíritu Santo. Otra forma de considerar esta bondad es llamándola justicia. Segunda palabra, ¿verdad? Justicia. Y aún otra descripción es verdad. Bueno, así dice este comentarista llamado Hendrickson. Muy bien. Entramos así al subtema 2. La luz evidencia las tinieblas. Bueno, basado en Efesios 5 del 10 al 17, y aquí tenemos el versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Comprobando. Bueno, el participio griego traducido como comprobando, aquí, ¿verdad?, encierra la idea de examinar o de evaluar. Así es, tanto en lo que se refiere a la acción propiamente dicha, como a los efectos de la misma. Así es, examinar, evaluar es el llamado, ¿verdad? Muy bien. Una paráfrasis posible entonces para este versículo sería: evalúen constantemente si lo que están haciendo agrada a Dios, como acto de sacrificio, producto de la verdadera adoración. Como acto de sacrificio, ¿verdad? De humildad, de sacrificio, agradable a nuestro Dios. Muy bien. Versículo 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Bueno, con base en lo anterior, Pablo advierte que el cristiano debe rechazar cualquier participación o comunión, fíjese bien, o comunión en las obras de las tinieblas. Rechazar cualquier participación o comunión con las obras de las tinieblas. Su deber es denunciarlas o reprenderlas. Así es. El verbo griego que figura en el original es el mismo que utiliza Juan para referirse
a la obra de convencimiento de pecado, que vendría a realizar el Espíritu Santo. Lo puede checar en Juan 16:8. Es decir, que según la exhortación del apóstol, fíjese bien, el Hijo de Dios, usted y yo, todos los hijos de Dios, debemos evidenciar lo infructuosas que son las obras de las tinieblas. Eso debemos hacer, ¿verdad? Evidenciar lo infructuosas que son las obras de las tinieblas, para que más personas estén en condiciones de rechazarlas, ¿verdad? Usted y yo, que ya sabemos esto, debemos de poner el ejemplo para las personas que posiblemente no estén enteradas de esto, ¿verdad? Muy bien. Versículo 12, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Bueno, un estudioso apellidado Bear piensa que las cosas hechas en secreto hace referencia a los ritos religiosos paganos. Ritos religiosos paganos, tanto secretos como inmorales. Efectivamente, una de las grandes trampas diabólicas ha sido, fíjese bien, desde la antigüedad. Una de las principales trampas diabólicas desde la antigüedad ha sido la de incentivar rituales que permiten el acceso a cosas ocultas a unos pocos llamados iniciados. Bueno, esto se ha dado tanto en el gnosticismo o las religiones de misterio en la antigüedad, como en los movimientos teosóficos o espiritistas en la actualidad. Así es. Siguen dándose estas cosas, claro que sí, porque pues, el diablo anda suelto y no se detiene para usar cualquier artimaña que le pueda favorecer, hacer tropezar a la gente, ¿verdad? Engañarla. Así es. Bueno, no obstante, lo más importante es, como señala Bonnet y otro investigador apellidado Schroeder, diciendo que es vergonzoso hasta hablar de ellas. Es vergonzoso hasta hablar de ellas. El apóstol quiere resaltar la enormidad, fíjese bien, la enormidad y odiosidad de esos pecados, al decir que resulta hasta vergonzoso aún hablar de ellas, ¿verdad? Muy bien. Versículos 13 y 14. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Bueno, para Pablo era evidente que el denunciar las obras de las tinieblas bajo la luz de Dios ponía en evidencia la lamentable naturaleza de las mismas. Así es, la luz poniendo en evidencia, ¿verdad?, a las tinieblas, el pecado. Muy bien. Inspirándose en esta idea, hace referencia a lo expresado en dos pasajes de Isaías. Si usted checa Isaías 26:19 y aún el 61, tienen relación con esta última parte, el versículo 14, ¿verdad? Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Bueno, lo expresado en Isaías y cuya combinación quizás se utilizara, como piensa Hooke, en los cultos bautismales de la iglesia primitiva, ¿verdad? Posiblemente estamos diciendo, ¿verdad? Otros investigadores, como son Jamieson, Fawcett y Brown, interpretan así el sentido de lo que quiere expresar el apóstol. Fíjese bien, tiene sentido lo que dicen estos estudiosos. Dice, la iglesia y cada individuo son llamados a despertarse. La iglesia y cada individuo es llamado a despertarse
Los creyentes son llamados a despertarse del sueño. Los incrédulos a levantarse de entre los muertos. Levántate de los muertos, dice aquí, ¿verdad? Así lo interpretan estos investigadores. Muy bien. De vez en cuando el gigante del cristianismo se dedica a dormir en menoscabo de la tarea a la que ha sido llamado. Fíjese bien que no vayamos a caer usted y yo en esto, ¿verdad? En hacer menos la tarea, ¿verdad? A la que hemos sido llamados, ¿verdad? De hablar de la palabra de Dios a los que no la conocen todavía. Muy bien. Menospreciar el mensaje, podríamos decir, ¿verdad? No caigamos en eso. Muy bien. Bueno, el versículo 15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Bueno, en este y los dos versículos siguientes, Pablo llega a la aplicación de lo que ha venido diciendo a lo largo de todo el apartado. La primera advertencia tiene que ver con el imperativo ético del cristianismo, de vivir bajo la diligencia, prudencia, ¿verdad? Así es. Rechazando toda imprudencia en la vida. Una de las características esenciales del cristiano debe de ser precisamente la prudencia y agregándole la sabiduría, ¿verdad? Que nos da Dios al interaccionar con Él mediante su palabra en la Biblia, ¿verdad? Así es, ahí adquirimos la sabiduría. Muy bien. Versículo 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Los días son malos. Bueno, la expresión redimiendo el tiempo se encuentra también en Colosenses 4:5. ¿Qué significa esto? Bueno, significa hacer buen uso, en este caso del tiempo, ¿verdad? Hacer buen uso del tiempo. La razón por la que Pablo recomienda utilizar bien el tiempo, bueno, porque los días son malos, dice aquí, ¿verdad? Porque los días son malos. Refleja uno de los conceptos que sostenía la iglesia primitiva. Dicho concepto consistía en la contraposición entre la era mala que vivimos actualmente y la era por venir bajo la dirección de Dios, en la que el cristiano estará libre de toda maldad. Fíjese bien, está interesante, ¿verdad? Si usted no lo entendía así, bueno, hay que considerar esto. ¿Por qué dice que los días son malos? Bueno, con base en este razonamiento que estamos mencionando, mientras estemos aquí en la tierra, los días son malos. ¿Cuándo es cuando los días van a ser buenos? En la vida por venir, cuando estemos allá en la gloria con nuestro Dios. Esos son los días buenos. Mientras estemos aquí en la tierra, son los días malos. Así es. Versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Bueno, la fuerza conclusiva que tiene este versículo está marcada por la expresión con que comienza. Y comienza con las palabras por tanto. Por tanto. Según Hendrickson, tendría el siguiente sentido esto, fíjense. Dice ese investigador: bueno, en vista de que el peligro es tan grande, la maldad tan espantosa, la oportunidad tan preciosa, y en vista de la necesidad de una constante vigilancia, de un intenso esfuerzo, de un firme celo, no debéis ser absurdos. Fíjese, está interesante, ¿verdad? Cómo lo menciona Hendrickson, ¿verdad? No debéis ser absurdos. ¿Cuál es la conclusión de todo lo manifestado por Pablo? Bueno, que en vez de vivir como insensatos, los hijos de Dios debemos comprender
¿Cuál es la buena voluntad del Señor? La buena voluntad del Señor, como dice aquí, ¿verdad? ¿Cuál sea la buena voluntad del Señor? Muy bien. Entramos así al subtema número 3. Sed llenos del Espíritu, Efesios 5 del 18 al 20. Y aquí tenemos el 18, dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Muy bien. En este versículo, la llenura del Espíritu Santo es presentada como un mandato. El tiempo verbal usado en griego indica que la llenura del Espíritu Santo, fíjese bien, no es algo de una vez para siempre. Es decir, no es algo que sucede hoy y ya le va a durar toda la vida. No, claro que no. Es una acción continua. Día a día hay que buscar esa llenura del Espíritu Santo. El empleo del plural indica que es una experiencia para todo cristiano y no para un grupo selecto de creyentes. Esto aplica a todo cristiano. Desde el punto de vista negativo, el mandato expresa: no os embriaguéis con vino. Así empieza el versículo, ¿verdad? Es la exhortación a vivir una vida que es dirigida desde el interior, donde habita el Espíritu Santo en los cristianos, ¿verdad? Así es. Una vida así reflejará el fruto del Espíritu, de Gálatas 5. Aquellos que decíamos amor, gozo, paz, paciencia, etcétera, ¿verdad? Dentro de nosotros, fíjese bien, tenemos todo lo necesario para llenar plenamente nuestra vida. ¿Por qué decimos eso? Bueno, simple y sencillamente, dentro de nosotros habita el Espíritu Santo. Desde el momento en que hicimos a Jesucristo Señor y Salvador de nuestra vida, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Versículo 19 y 20. Dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, la forma en la que aparecen los 4 gerundios aquí de estos versículos, aquí están, ¿verdad? Hablando, cantando, alabando, dando gracias, da a entender, según las reglas de la gramática griega, que todos dependen del imperativo del versículo anterior, ¿verdad? Del versículo anterior. Así es que deben considerarse como consecuencia de la llenura del Espíritu. Eso decía el versículo anterior, ¿verdad? Entonces, somos llenos del Espíritu, somos llenos del Espíritu Santo. Bueno, entonces, de manera natural saldrán estas alabanzas, estas adoraciones, ¿verdad? Himnos, cánticos, alabando al Señor, ¿verdad? Dando siempre gracias por todo. Así es. Al mismo tiempo, la estructura de la oración indica que es una acción constante. Es decir, como un estilo de vida. También, no quiere decir que hoy voy a cantar himnos, voy a alabar a Dios, voy a darle gracias, voy a adorarle, y mañana no, porque ya lo hice hoy. No, ¿verdad? Eso es como un estilo de vida, día a día. Todas estas acciones necesariamente están consagradas al reconocimiento de lo que es Dios y lo que Él hace, ¿verdad? Esa adoración es inclusiva, es decir, incluye todos los aspectos de la vida. Dice aquí, dando siempre gracias por todo, todos los aspectos de nuestra vida. Muy bien, ¿qué podríamos concluir este estudio? ¿Cómo podríamos aterrizar esto? Las aplicaciones, bueno, tenemos 4 puntos. Dice el primero: el cristiano debe actuar siempre como hijo de luz. Así es. La bondad, la justicia y la verdad deben observarse como fruto constante de la luz de Dios en nosotros.
Fíjese bien, la bondad, la justicia, la verdad deben ser características en el diario vivir del Hijo de Dios. Número 2, el cristiano debe denunciar las obras de las tinieblas. Bueno, en un mundo lleno de oscuridad espiritual, ¿verdad? Todo cristiano tiene el deber de denunciar lo pecaminoso, de modo que sirva de advertencia para los demás, ¿sí? Para que los demás también lo hagan, ¿verdad? Tomen ejemplo, así es. Número 3, el cristiano debe comprender cuál es la voluntad divina. ¿Cuál es la voluntad divina? ¿Para qué? Pues para sujetarse a ella, para vivir con sabiduría, con sensatez, aprovechando bien el tiempo, dice, ¿verdad? Porque se acuerda que decía, porque los días son malos, así es, aprovechando bien el tiempo. Por eso hay que atender la palabra de Dios día a día también. Número 4, el cristiano debe compartir su alabanza con sus hermanos, así es. Bueno, en vez de criticar a los demás o participar en los chismes, cada vez que hay 2 o más cristianos, deben unirse en el espíritu de la alabanza, ¿verdad? Cantando himnos y cánticos espirituales, alabando a nuestro Dios, ¿verdad? Eso es lo que Él quiere. Muy bien, bueno, si se fija en los 4 puntos, dice el cristiano, el cristiano, el cristiano, el cristiano. Ya hemos dicho que el cristiano es el Hijo de Dios, aquella persona que se ha entregado a Jesucristo para que Él sea el Señor y Salvador de su alma. Si usted ya es cristiano, perfecto, felicidades. Pero si usted no lo es, déjeme decirle que este podría ser el gran momento de su vida, porque con esto se juega la eternidad. Así es, créalo, con esto se juega dónde va a pasar la eternidad, si en el infierno o en la gloria de Dios. Es tan fácil, pero tan importante, ¿verdad? Para pasar de ser una criatura de Dios a ser un hijo de Dios, un cristiano. Simplemente hable con Dios y declárese pecador ante Dios, porque la palabra de Dios dice que todos somos pecadores. Pídale perdón a Dios por esos pecados y Dios le perdonará. Por supuesto que sí, si lo hace con un corazón sincero. Así es. Seguidamente, abra las puertas de su corazón a Cristo. Acéptelo como Señor y Salvador de su alma, de su vida. Y Él entrará a su corazón y el Espíritu Santo lo sellará también, ¿verdad? Dice que el Espíritu Santo son las arras de nuestra herencia. Es la garantía de que usted va a heredar el reino de Dios si hace esto que le digo. Muy bien. Y por supuesto hay que tratar de vivir en la voluntad de Dios, ¿verdad? En la voluntad de Dios. Aprovechando bien el tiempo, dice aquí, ¿verdad? Porque los días son malos. ¿Y dónde está la voluntad de Dios? En su palabra, en la Biblia. Leerla día a día. Muy bien. Aquí abajo le dejamos más información, aquí en la descripción del video, de esto último que le hemos dicho. Atiéndalo si no lo ha hecho. Sin duda que sería lo más importante que usted hará en toda su vida. Así es, créalo. Muy bien. Gracias por haber estado con nosotros. Le invitamos a seguir en contacto por este mismo medio el próximo domingo a las 10 de la mañana. Le tendremos un nuevo estudio de la palabra de Dios. Vamos a orar y así quedaremos despedidos. Oramos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que tú has hecho posible. Te pedimos que sigas bendiciendo tu palabra y que puedas seguir llegando a muchos corazones necesitados. Gracias, Padre, por todos los que han atendido este mensaje y los que lo seguirán haciendo, Padre. Te pedimos que si ellos necesitan la salvación de tu alma, el Espíritu Santo trabaje en ellos y haga la obra. Con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, oramos. Amén. Hasta la próxima. Dios les bendiga.